Y bueno, se reeditan estas dos novelas, Oscar. ¿Qué relación tienes? ¿Qué, 30 años? ¿30 y tantos años después? Más o menos. La más antigua es Nada es para tanto. Salió hace 29 y muy enseguida salió Todo está permitido hace 27 años. En una, pues está Gabriel, en Nada es para tanto, y en la otra está Gabriela. Y había un intento de hacer una simetría. Ambas son novelas picarescas, agarra uno al personaje y lo va siguiendo uno a través de sus aventuras, y eso te va creando uno como rosario de escenas y que fluyen regularmente de pasado a futuro, aunque hay algunas intervenciones ahí en la línea del tiempo, sobre todo en la segunda novela, en la de Gabriela, pero las pensé, fíjate que como un abordaje de la sexualidad y con el humor. Primero hice Nada es para tanto, y el personaje me parecía pues un muchacho ingenuo que quería, como dice la novela, utilizar su falo como piolete para escalar en el escalafón de la existencia. Y su afición era volverse un Latin lover y vivir pues del sexo, prostituyéndose. Y te digo que era más o menos un muchacho ingenuo, muy rebelde porque no se quiere someter a los designios de su padre, pero finalmente, a pesar de las experiencias y que lo van haciendo madurar un poco, porque ya hacia el final es un Gabriel mucho más avispado, incluso cuando la novela termina con medio personaje, él se desprende de una parte de sí mismo que lo ha estado doblegando. Todos los principios morales, las culpas, termina por desprenderse de esto. Y se queda un personaje entero de pie. Cuando empecé la novela de Gabriela, pues quería armar un paralelismo muy marcado entre las dos visiones, y también caractericé inicialmente a Gabriela como una mujer pues, más o menos de la misma talla intelectual que su gemelo. Y me pasó una cosa muy chistosa. Yo no me la creía, porque inmediatamente parecía obligatorio que se tropezara con algún canalla que la hiciera de proxeneta. Y como tenía yo la intención de que no hubiera víctimas en la novela, para que no se castigara el placer, pues tuve que ir volviendo al personaje cada vez un personaje más astuto. Y Gabriela se dispara, termina siendo una mujer, pero verdaderamente fría, calculadora, inteligente, astuta, sobre todo muy astuta para poder sobrevivir en un mundo como este. Descubrí algo que todo el mundo sabe, que a las mujeres les resulta más difícil enfrentarse al mundo. Y ahora que releí para esta edición las dos novelas, me di cuenta que en Todo está permitido, pues hago eco de un tema que está súper de moda. Este feminismo que está denunciando el acoso. Bueno, pues desde la primera página de la novela hay un jefe que abusa de Gabriela, hay un líder sindical que abusa de Gabriela, hay una abuela que trata de chantajearla, fingiéndose muy enferma y exigiéndole que ella se case y tenga hijos y sea una mujer de bien. Y para fortuna del personaje, la abuela se muere y ella entonces decide su vida. Y casi todas las escenas es pues el encontronazo con un mundo de machos que la quieren someter. El tema de fondo, que es un tema que siempre está preocupado en la filosofía y todo, es la libertad, dejar ser. Y sí, efectivamente, en cada momento los dos personajes son, pues son sujetos que se autodeterminan. Entonces, el asunto de la libertad, entendida ahí estrictamente como rebeldía ante las circunstancias, porque se rebelan de todas las maneras. Incluso en estos momentos, como estamos ahora, es necesario cómo rebelarse o cómo replantear todo esto en el encierro, en una situación donde no podemos salir, donde no podemos abrazarnos. ¿Cómo hacerlo, Oscar? Pues mira, de alguna forma estamos venciendo el impedimento de reunirnos
En este caso, gracias a la tecnología. Pero hay un aforismo precioso, un aforismo japonés que dice, hasta en el infierno hay que vivir. Yo cuando lo leí hace muchos años no me dijo nada, pero se me quedó grabado. Y un día me invitaron a la cárcel esta, Santa Marta, Catitla, a darle una plática a las presas. Y yo llegué con toda la aprensión que te podrás imaginar, porque nunca había estado en una prisión, y acababan de atrapar a la Mataviejitos, y había un montón de personajes sórdidos ahí. Y hay una escalera de caracol que desemboca de un montón de pasillos al patio principal. Y uno no puede ver cómo es el patio, sino hasta que de pronto terminas la espiral y sales a la explanada. Cuando yo iba bajando, venía con un miedo terrible, ¿no? Porque además me llevaban dos guardias ahí como para protegerme, porque teníamos que cruzar hasta el auditorio. Y cuando desemboco en la explanada, contra todos mis prejuicios, vi un espectáculo en el que unas presas acá estaban jugando cartas, otras allá estaban jugando bádminton, otras más estaban tocando la guitarra, estaban en círculos contando chistes, y me sorprendió muchísimo. Cuando atravesé la explanada y empecé a subir la otra escalera para llegar al auditorio, bajaban empujándose un par de presas y gritando, y de pronto me sentí como en la universidad, como en los pasillos de la universidad. Y ahí comprendí el aforismo hasta en el infierno hay que vivir. Es, en la peor de las circunstancias, tener la capacidad de montar una vida cotidiana con las limitaciones que tú quieras, pero para poder encontrar en esa vida momentos gratos. Aún metiéndonos en nuestra casa, hemos encontrado cada quien la posibilidad de escaparnos. Algunos viendo la televisión, otros leyendo libros, otros platicando por teléfono. Hay un libro que seguramente conoces de Albert Camus, que es El mito de Sísifo. Sísifo es uno de los pocos muertos que están condenados a un castigo en el Hades griego, en el infierno griego. Al tipo lo castigan porque pide permiso para irse a vengar de la esposa, porque la esposa no cumple con algo que le pidió. Y se lo conceden, y cuando él regresa a la vida, en lugar de desquitarse de la esposa, va y se esconde para poder seguir viviendo. Notan su ausencia en el Hades y lo mandan traer, y en castigo lo condenan a subir una piedra y que la piedra caiga del montículo y luego volver por ella y volver a subirla, y es un castigo eterno de la reiteración. Bueno, cuando Albert Camus cuenta este mito en su libro, dice que para que el castigo surta efecto hay que conservar la memoria, la conciencia en Sísifo. Si Sísifo no está consciente, no puede sufrir. Entonces los dioses le conceden la conciencia. Pero si le conceden la conciencia, cuando el tipo sube la piedra y luego la piedra cae, hay una diferencia entre subirla y bajar por ella. Entonces la conciencia distingue entre ratos buenos y ratos malos. Y hasta y Sísifo termina diciendo Camus, es un personaje feliz. Pese a que está condenado a un trabajo sin esperanza y un trabajo reiterativo, la visión de Camus es esta que te estoy tratando de decir. Hasta en el infierno hay que vivir, porque uno es capaz de percibir diferencias. Y nos hemos pasado unos días horribles, y te invito así a la sinceridad, nos hemos pasado unos días horribles en la pandemia, y unos días a toda madre. Y sin que hayamos recuperado la libertad. Claro. O sea, afortunadamente tenemos algo que nos invita a rebelarnos contra lo que nos oprime. Los que tienen que salir a trabajar tienen la misma crisis de elección que tuve yo cuando decidí estudiar filosofía. Era o me muero de aburrimiento en un trabajo rendidor económicamente, pero aburridísimo,
o me muero de hambre. Entonces, muy jovencito decidí morirme de hambre, cosa que afortunadamente no resultó, pero eran los vaticinios de todos los que me rodeaban. Y aquí la opción que creo que tuvieron en algún momento fue: o me muero de hambre o me muero por la enfermedad. Y prefirieron morirse por la enfermedad. Entonces, si hay una elección de rebeldía, pero está uno demasiado obligado a tomar esa alternativa. Los grupos que de pronto, lejos de la necesidad, deciden armar una fiesta, pese a que saben que hay contagio, hay como de muchos rangos. Hay algunos que incluso ya hartos de la situación y con la idea de que se pueden morir, se salen a la fiesta, justamente incluso con la conciencia de que se quieren contagiar. Ya, si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Y entonces vencen el miedo y se lanzan a esas reuniones conscientes de que se pueden contagiar. Y ahí sí noto un gesto de toma de decisión, me parece a mí muy imprudente, pero muy respetable, porque finalmente, si nos vamos a morir, por lo menos eligen cómo pasarse sus últimos días. Sí hay una rebeldía ahí. Como el humor, ¿cómo te ha permitido llevar todo este momento? Mira, el humor es un gran tema, ¿no? Últimamente, como estamos sometidos al imperio de los medios, sobre todo del internet, el Facebook, el Twitter, y ahí campea ¿qué dirá? Pues creo que una edad mental como de 10 años, cuando los seres humanos son totalmente literales, cuando se lo toman todo literal, pues no hay manera de que quepa el humor, porque inmediatamente si se lo toman literal se sienten ofendidos. Entonces, hay una enorme susceptibilidad hoy, porque se ha impuesto como tono social el criterio de las redes sociales, donde te digo, lo que predomina es pues esta univocidad del lenguaje. Por cómo están dándose las cosas, estamos renunciando a uno de los recursos más buenos como para poder sobrevivir en el mundo. Ver las cosas con humor. Yo he practicado siempre el humor. Y no creas que se trata de un barniz que uno le pone a las escenas ya después de que están hechas, para que en lugar de tener el enfoque patético, trágico, uno las aligera. No, el humor nace de una fuente más profunda. El humorista es alguien que ha pensado en lo más grave, que es el hecho de que se va a morir, el hecho de que todo se va a morir, de que el mundo se va a terminar extinguiendo. Y entonces, cuando voltea con esa decepción a ver el mundo, pues lo descubre ridículo. Y los principales que se muestran ridículos son los que se dan demasiada importancia. Lo que permite que uno descubra lo ridículos que son las imposturas y lo ridículo que son las instituciones y lo ridículo que es en general el mundo, es una profunda conciencia de la finitud de todo lo que hay. Y además pasa en la historia real. Alejandro Magno, a los 20 y tantos años, había conquistado no solamente el mundo conocido, sino el desconocido, porque se fue hasta en casa de la fregada, hasta la India, pues llegó en su expedición de ampliación del mundo. ¿Sabes cómo se murió? Después de haber sido el victorioso de todas las batallas, de un maldito piquete de pulga. Lo picó una pulga, le entró una infección y se murió de eso. Aunque sea gravísima, a la larga diremos frente a ella, no fue para tanto. ¿Y sabes por qué? Por una cosa peor, porque la próxima va a ser mucho peor. Sí, seguro. La próxima, ni aunque te quedes en tu casa.